Nuestro invitado viene de la Argentina, es columnista del diario La Nación, de su país, del país de España, y últimamente sus análisis políticos en un programa de televisión, Odisea Argentina, están entre los 5 podcasts más reproducidos en su país. Señoras y señores, es un verdadero honor darle la bienvenida al Paraguay y espero que esa bienvenida sea como la que siempre damos, cálida, al prestigioso periodista, profesor de historia y conductor de televisión, Carlos Pagni. Muchas gracias. Muy buenas noches. Estoy muy contento de estar acá en Asunción. Más contento todavía porque hacía mucho que no venía, entonces la falta de frecuencia hace que uno vea más nítidamente el progreso. Tal vez, no sé si ustedes se dan cuenta, como se da cuenta el que viene de afuera, del cambio que está experimentando y que ha experimentado este país. Y lo que primero tengo para decir es gracias a Carlos. Con él tenemos amigos comunes que nos pusieron en contacto. Yo no lo conocía, nos conocemos desde hace poco tiempo y parece que nos conociéramos y adquirimos un nivel de confianza que nos conociéramos desde chicos, de toda la vida. Esa es la primera razón por la que tengo que agradecerle, que es la calidez y la confianza. La segunda tiene que ver con el reconocimiento a que suponga que a ustedes les puede servir la resonancia que la lectura de su libro tuvo en mí. Toda lectura es un hecho irrepetible. Las palabras resuenan y uno recibe lo que está leyendo en un contexto que es el de la propia interioridad, donde cada palabra resuena distinta porque uno tiene una experiencia distinta de cada palabra. Y por lo tanto, esa metamorfosis que tiene un libro que objetivamente es un conjunto de letras en el lector, puede ser o no más rica o más pobre en beneficio de otros que también quieren aproximarse a este trabajo de Carlos. Entonces, la suposición de que esta química que produce el paso de sus palabras dentro mío pueda servirle a alguien, también debe ser agradecida. Y yo voy a tratar de comentarles de qué se trata el libro, qué es este libro, cuáles son de los muchísimos aspectos e ideas que están en este libro las que a mí me resultan más interesantes, las que más me motivan, y ahí obviamente, insisto en este punto, tienen que ver con mi subjetividad de este momento. Porque a lo mejor lo leo dentro de 15 años o dentro de 5 años y el libro es otro porque yo soy otro. Y tengo que hacer todo eso sin contarles del todo. Porque al libro hay que venderlo también, ¿o no? Entonces tampoco tengo que hacer el spoil de la serie de Netflix. Y además no es un libro, para los que ya lo leyeron, se dan cuenta de que no es un libro fácil de contar, porque tiene niveles muy importantes de abstracción. Son varios libros en un libro. Primero, es muy difícil categorizar de qué género estamos hablando cuando lo leemos. Y yo creo que decir novela es una buena salida, es una solución al problema. El problema sigue estando. ¿Por qué? Porque la novela, como género, tiene la condición de que todo se puede poner adentro de una novela. Ese es el gran placer del novelista. Él puede estar contando una historia de ficción, narrando algo, pero en esa narración puede haber la reflexión de un personaje que durante 10 páginas escribe un ensayo, y es un ensayo dentro de la novela.
Y puede haber un poeta dentro de la novela, puede haber poesía dentro de la novela, puede haber teatro dentro de la novela, puede haber historia, e inclusive historia profesional, una narración de la historia no ficticia, no solo historia ficticia, que es lo que estamos acostumbrados cuando leemos novelas. Bueno, todo esto que estoy planteando está en este libro. Entonces está muy bien que el género sea una novela, pero no es solamente una novela en el sentido convencional de la palabra. Si yo les dijera, ustedes cuando toman El andar del lobo van a leer una novela, los estoy engañando. Centralmente, una de las dimensiones, a mi juicio la más intensa, es un ensayo sobre cómo se forman las ideas en la mente. Y algo más, sobre cómo se forman, se mantienen y se justifican ideas aberrantes en la mente. Ideas que para el que no las piensa son insoportables. Yo tuve, cuando me aproximé a las primeras páginas, no sabía de qué se trataba, eso me dio una gran ventaja, porque venía sin ningún prejuicio, mucho más intenso el temor que comentaba Óscar. Yo digo, este libro va a ser un escándalo. ¿Por qué? Porque el primer tema del libro, el tema más llamativo a mi juicio del libro, es de una enorme, yo diría, valentía, mezclada con audacia, que es meterme en la cabeza de un nazi y que el nazi se explique a sí mismo sin que el autor lo juzgue. Es un nazi que habla, que explica por qué es nazi, que justifica delante de nosotros que lo estamos juzgando, sin querer juzgarlo a lo mejor. Pero obviamente uno lo va a juzgar porque estamos frente a algo, como decía Óscar, absolutamente fuera de escala, en términos de encarnación del mal en la historia. Bueno, este hombre nos explica cómo se es eso. Y el autor, que es él, y el narrador, que no es él, que es alguien que narra, un yo que él inventa, no lo juzgan. Les cuento reflejos como destellos que tuve en mi cabeza. Desde la ignorancia total, yo digo, Carlos Mateo Valmelli tiene que ser un tipo con una personalidad muy definida en Paraguay para animarse a escribir esto y no quedar contaminado con lo que escribe. Porque no es un libro de condena al nazismo, obviamente que es un libro de condena al nazismo, para cualquiera que lo lee, pero no hay una condena explícita. No toma ese recaudo, por eso digo que es muy valiente. Estamos hablando de un libro extenso, con capítulos breves, de un personaje que en gran parte del libro se recorta, como decía Clery recién, sobre la historia de Europa, sobre el drama de la historia de Europa, sobre la historia de Alemania, en un momento en que por muchas razones, es muy buena la analogía, por muchas razones tiene un aire de familia con el momento actual, que es el de una gran crisis del liberalismo. Es decir, es una gran crisis de la ideología liberal. ¿Qué quiero decir con esto? Es una crisis de la suposición de que las creencias, los contenidos, los textos sagrados, que podemos llamar Biblia, Corán, el Capital de Marx, el último comunicado del partido, son parte de la vida privada. Ese es el gran invento liberal. La vida pública se va a regir por leyes, por reglas neutrales, por reglas de validez. Lo que sea la verdad es una cuestión de cada uno. El Estado
lo público no tiene derecho a meterse con mi biblioteca, a meterse con qué es la verdad. ¿Por qué? Por una razón básica. La persona está por sobre el Estado. Esta es una idea que se constituye en el siglo XVII, XVIII, que domina buena parte de la historia de la civilización contemporánea y que entra en crisis con la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde aparece algo que me voy a permitir ponerlo en términos de una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Karen Armstrong. Karen Armstrong es una gran escritora, una gran historiadora, es una ex monja católica que se va del convento y se dedica a estudiar historia de las religiones monoteístas. Y escribe libros maravillosos sobre historia del judaísmo, del cristianismo y del islam. Y en uno de esos libros, que se llama Los orígenes del fundamentalismo en el judaísmo, el cristianismo y el islam, ella lo escribe ese libro en el contexto del ataque a las Torres Gemelas. Y se hace una pregunta: ¿cuándo se produce el drama en la historia? ¿Cuándo la historia empieza a comportarse en términos aberrantes? Cuando el mito, cuando la creencia, cuando lo trascendente, lo que está más allá, se quiere convertir en logos, es decir, en historia, en política. Cuando el mito se transforma en político, cuando la política quiere tener o reclama para sí la verdad del mito, ahí entramos en problemas y ahí empieza la humanidad a quedar encerrada en deformaciones muy importantes. ¿Qué nos cuenta Carlos Mateo Valmelli en este libro, en una de las dimensiones del libro, en ese contexto de crisis del liberalismo? Centralmente el nazismo es eso, es la idea de que el Estado, lo colectivo, la raza, ahora me voy a referir al concepto de raza, es superior al individuo, el individuo debe ser homenajeado en el altar de esos mitos. En ese contexto nos cuenta cómo piensa alguien que cree en eso. Y por lo tanto nos cuenta algo extraordinariamente actual. ¿Cómo nace el fanatismo? ¿Cómo nace el fanatismo nacional? ¿Cómo nace el fanatismo religioso? ¿Cómo nace el fanatismo racial en la cabeza de una persona? No es solamente la historia ideológica de esa mente, es la historia psicológica de esa mente. Yo le pregunté mucho su relación con la psicología, porque a él le interesa la psicología, y acá hay mucho, y es una de las grandes riquezas de lo que a mí más me resultó más satisfactorio del libro, los matices de la mente, los matices de los sentimientos, las zonas de penumbra. ¿Cómo se puede naturalizar algo aberrante? No hay juicio moral acá, es alguien que está tranquilamente contando cómo para él la raza judía debe ser exterminada. Muy importante este concepto, porque esto lo inaugura el nazismo. Es un antisemitismo peor que todos los anteriores, porque el antisemitismo cristiano era el antisemitismo de combatir al judío por su fe. Cínicamente, si uno quiere piadosamente, dicho esto irónicamente, le daba la puerta de la conversión para escapar de la condena. Se podía renunciar a la fe judía, uno se podía convertir en cristiano y ya no era perseguido. Si es racial, no hay forma de zafar. Este es el invento del nazismo. ¿Cómo hago para no tener la sangre que tengo? ¿Cómo hago para no tener la genética que tengo? ¿Cuál es la puerta de salida? ¿Cómo me salvo de la persecución? No hay salvación. Sos ontológicamente, no religiosamente, sos ontológicamente negativo. Debés ser exterminado. Estas ideas, ¿cómo se forman? ¿En qué contexto histórico? ¿Cómo llegan a promover la guerra en la guerra mundial? Son las que están contadas en este libro.
Ahora, ¿por qué es interesante? No solamente porque nos pone frente a una dimensión de lo humano, que sigue llamando la atención. Hay discusiones enormes acerca de si se puede estudiar en serio lo que pasó con el nazismo. Hasta dónde hay niveles hasta de autocensura para estudiarlo. Pero para mí, por eso digo que todo texto se transforma en uno, este texto tiene una actualidad enorme por mi trabajo. Yo soy periodista, me dedico a analizar la política. Analizo la política en la Argentina, centralmente en América Latina, miro el mundo. Pero mi área de trabajo es la Argentina y Latinoamérica, Sudamérica principalmente. ¿Qué me presenta este libro? Me presenta una especie de exageración, de viaje hacia las últimas consecuencias, de ideas que de una manera más, comillas, aceptable, están hoy muy en circulación. Es como ir a buscar en su máximo nivel de deformación cosas que hoy están vigentes y que nos parecían que no iban a estar vigentes. Y están vigentes en la Argentina, están vigentes en la región, están vigentes en el mundo. Vuelvo a lo que citaba Oscar respecto de la locura nacionalista y lo que él sugiere, que no termina de sugerir, que es cuáles serán las consecuencias últimas de la humillación de Rusia, si se produce la humillación de Rusia. Es decir, si no nos estamos poniendo frente a un regreso de aquella historia, un nuevo tratado de Versalles. Entiendo que quisiste decir eso. Entonces, el libro, uno lo lee, uno está leyendo un nazi que se explica a sí mismo, pero en las cosas que dice, uno dice, che, acá hay un parecido, no es tan distinto. Está muy loco, pero hay cosas que la dice gente que parece cuerda. Entonces nos pone frente, hay una dimensión ahí donde nos pone frente a un problema enorme, perturbador, que no queremos ver, y es que el progreso se puede dar en la ciencia, se puede dar en la tecnología, se puede dar en el conocimiento, pero no necesariamente el progreso se da siempre en la moral. En la moral, y por lo tanto en la política, estamos siempre amenazados por la regresión. Entonces, acá hay una segunda dimensión del libro, que no es la filosófica, no es la psicológica o la antropológica, sino que es la dimensión del alerta político, que yo creo que él consciente o inconscientemente quiere emitir. Cuidado porque esto existió, y mirá qué normal que parece el nazi, porque después de la 10ª página, la página 20, empezás ya a convivir con el nazi, que te explica cómo es el tema de cómo él piensa el mundo, cómo piensa la política, cómo piensa la historia, cómo piensa al otro. Entonces me parece que tiene una segunda dimensión muy actual desde el punto de vista de la historia de la civilización, de la historia de la política, de la historia de la vida pública. Y hay una tercera dimensión que quiero destacar, que es que este señor, Wolfgang, el lobo, el nazi, en determinado momento de esta novela, ensayo, historia, digo historia, hay un aspecto que no mencioné, cuando digo está recortado sobre el fondo de la historia de Europa, él se da el gusto, que se ve que quiere darse desde hace tiempo y todavía no termina de darse, de escribir un libro sobre Alemania, que es a lo mejor el libro que estamos esperando, un ensayo sobre su experiencia con la cultura alemana, que es muy raro, porque es muy raro encontrar un latinoamericano con formación germánica. Normalmente nosotros venimos o del mundo anglosajón, o venimos de la literatura francesa, o de la literatura española. Es muy inusual alguien, por ejemplo, que hable alemán como habla él, y que conozca, que tenga la familiaridad que tiene con la historia alemana. No estoy hablando solo de la historia del nazismo, estoy hablando de la historia antigua de Alemania, de toda la trayectoria cultural de Alemania, y eso está en el libro. Ahora, todo eso en determinado momento gira. Y este señor Wolfgang tiene una metamorfosis.
que es cuando se exilia. Tiene una doble metamorfosis, que este es otro misterio. Clérides hablaba hizo la lista de nazis refugiados, sobre todo en la Argentina, muchos, Brasil, Paraguay. En el sur argentino hubo muchos. Esos tipos que venían de esta experiencia psicológica, moral, subjetiva, de ultrapolitización, porque estamos hablando de la politización llevada a un grado extremo. La politización que supone matar al otro por la raza. Digamos, es un nivel de politización delirante, de esto de convertir el mito en logos, o de mistificar una idea. Y de golpe se exilian y llevan adelante una vida absolutamente despolitizada. Es un señor más entre un conjunto de señores que vive una vida, vamos a poner una palabra inadecuada a lo mejor, pero mediocre, una cotidianidad gris, donde nadie lo conoce, donde se transforma en un carpintero, un profesor, un señor que trabaja en una compañía automotriz montando piezas. Y toda esa política que lo llevó a ese delirio desapareció. Y esa transformación es llamativa en el personaje. Y esa metamorfosis, esa transformación tan rara, se completa. Y yo creo que acá viene lo mejor del libro. Que es, en determinado momento, descubre al individuo. Es decir, para Wolfgang, hasta ese momento de la novela, el hombre era la raza. El hombre era el nombre de una entidad colectiva. Era la justificación de un fanatismo, era un proyecto cultural, racial, de dominación. De golpe conoce a una persona humana y logra relacionarse con otra persona humana. Y en esa relación descubre el amor. No sé si lo había tenido antes. Lo que sí vemos es fanatismo, no necesariamente amor. Por lo menos él no nos lo dice. El autor no lo dice, tampoco lo dice el narrador. No sabemos si él había amado a alguien. Tiene referencias a la familia, etcétera, pero no vemos ninguna vibración emocional. De golpe descubre una mujer, de golpe se enamora y aparece otra persona que se completa porque en esa historia está por tener un hijo. Y lo maravilloso de esto que es la intervención del amor en la vida de un monstruo, es que a la luz de esa experiencia revisa todo lo anterior. Hay una escena que a mí me parece extraordinaria, que es que él, con la mujer embarazada, empieza a rememorar los chiquitos que él masacraba. Y la cara de desesperación de la madre de esos, y se da cuenta ahí que él masacró chiquitos. Es decir, hace toda una relectura y una recreación emocional de ese pasado aberrante a partir de la experiencia de, como decía Clery, lo dijo muy bien, de descubrir al único ser humano al que él amó. El primero, el único y el último. Entonces me hace acordar a una... Esto viene por el inconsciente, ¿no? Asociaciones. Un film que no sé si ustedes habrán visto, probablemente muchos lo vieron, a mí me resultó extraordinario, que se llama La vida de los otros, que es la vida de un espía justamente en Alemania, y en Alemania Oriental, un agente de la Stasi, al que le toca ir a un altillo todos los días de un edificio. Él tiene cableado desde el altillo hasta un departamento, tiene cableado todo un departamento, y le toca escuchar a un director de teatro disidente del régimen comunista que está ahí con su novia, amante, novia, actriz. Y hay un drama entre ellos. Y el tipo los escucha. Y de golpe empieza a escuchar música.
porque el director toca el piano y toca música romántica del romanticismo clásico en piano. Y la percepción del amor ajeno y la percepción de la música que escuchaba, a ese señor gris que tenía que nada más que estar escuchando con unos auriculares y desgrabando lo que escucha, anotando lo que escucha, lo empieza a transformar. Y ahí empieza la película, donde este hombre se transforma en un agente del bien por la metamorfosis del amor, en este caso no del amor propio, sino del amor ajeno, lo que descubren otros. Es decir, cómo pueden dispararse cosas raras en uno, no solamente cosas aberrantes, demonios, como decían hoy, sino cómo aparece algo que para mí es maravilloso. Vivo pensando en esto y no termino de encontrarle la vuelta. El misterio de lo que nos provocan las personas. El misterio de lo que nos puede provocar otro. Eso es lo que está en este libro. Y cómo eso que nos provoca el otro puede activar zonas en uno que aún a la persona más aberrante que practicó las conductas más intolerables, aquel que parecía la encarnación del mal, logra redimirlo. Entonces, creo que es un libro muy completo, con un mensaje de todo tipo, pero para mí el último mensaje es el más interesante, que es la idea de que en la relación con otro y en el amor al otro, cuando descubrimos que el otro es más importante que nuestras ideas, podemos redimirnos aún de lo peor. Esa idea es para mí la más importante y es la que verdaderamente le quiero agradecer a Carlos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Mientras ajustamos detalles técnicos, vamos a arrancar un maravilloso conversatorio de los Carlos. Carlos I, Carlos II, Carlos V. Así que vamos a, en un minuto, arrancar un conversatorio sobre el andar del lobo. Después de escuchar esta alocución maravillosa del señor Pagni, no olviden seguirlo en Odisea Argentina. Son unos podcasts fantásticos. Sí, es la tanda. Muy bien. A ver ahora. Está fuertísimo, ¿no? A ver. Ahora. Ahora sí. Bueno, yo no te voy a hacer muchas preguntas. Voy a hacer preguntas cuando crea que hay algo que nos estamos perdiendo en lo que estás diciendo, que podemos perdernos. Creo que tenemos que aprovechar este momento para que vos nos digas, primero, cómo funciona la cabeza de un escritor. ¿Cómo nace el...? Porque el escritor vive metido en ese mundo, ¿no? Vargas Llosa dice que es muy difícil la vida familiar del escritor, porque es muy difícil atraer la atención del escritor. Porque el tipo está buscando la palabra, buscando la idea, buscando la escena. Para ser escritor hay que tener una especie de solipsismo, que no necesariamente es bueno, no es una virtud, es una condición. Pero hay un momento que vos decís, esto es un libro. Hay otras cosas que seguramente no son libro. ¿Cuándo vos decidís que hay un libro? ¿Y cómo llegaste a este libro? Pero me interesa primero la pregunta en términos generales. Bueno, mira, yo que estuve muy involucrado en la política, se da una dualidad. El político necesita el bullicio, la compañía y la sonoridad. El escritor necesita el silencio y la soledad. Y
convivir con un escritor que es una faceta diferente de la vida de cualquier persona. Hay que tener mucha tolerancia porque la gente puede creer, el escritor se inspira. La inspiración no tiene una explicación racional. Las musas te visitan, te inspiran, pero en el fondo la mayor inspiración surge de la disciplina del trabajo. La inspiración es el inicio. La inspiración puede tener momentos de una irracionalidad, de un frenesí por etapas, pero el escritor que escribe sabe que por sobre todas las cosas escribir es un esfuerzo. Vos escribís en 2 diarios, es un esfuerzo de sentarse, de decir, quedarse 4 horas sentados, 5 horas de noche, los fines de semana, y yo creo que surge de ahí, de la disciplina y de una inspiración iniciática. ¿Cómo surgen las ideas de los libros? Yo no soy un escritor profesional, Mario es un escritor profesional, se levanta y escribe, duerme la siesta, se levanta a la siesta y vuelve a escribir porque me lo dijo él mismo. En el caso particular mío, que repito, no soy un escritor profesional, a mí se me ocurre una idea y lo primero que hallo es el final de esa idea, pero todo lo que hay en el medio no sé qué va a pasar. O sea, digamos, se va desarrollando en el camino de la escritura. Y es cierto lo que decís, de repente uno está buscando la palabra y uno sale a la calle, uno se va a una actividad habitual de la vida o a una cosa muy cotidiana y de repente escucha que alguien dijo una palabra y digo, esa era la palabra. Esa era la palabra que estaba buscando. Y hay veces que uno se siente y dice, yo no tengo, hay algunos escritores que dicen que tienen el trauma de la hoja en blanco, que se sientan horas enteras y no les sale nada. A mí me cuesta siempre la primera página, pero el resto fluye solo. Yo creo que los proyectos literarios, uno escribe lo que ha leído, lo que ha pensado, lo que ha imaginado y lo que ha vivido. Entonces esta historia de este libro es una historia que la incubé de muy pequeño, porque tenía un tío casado con una hermana de mi papá, que era española, que se llamaba Wolfgang, que era un hombre extremadamente tierno. Él llegaba, me sorprendía mucho su precisión. Él venía de Río de Janeiro en auto y decía, voy a llegar el miércoles a la 1:30. Y salía de Río de Janeiro en auto y llegaba el miércoles a la 1:30. Sin Waze. Yo creo que a él le hubiese molestado muchísimo llegar a las 1:35. Llegaba a la 1:30. O sea, lo principal no era llegar, lo principal era llegar a la 1:30. Y era un hombre con el cual yo desarrollé una relación muy particular, porque a mí me interesaba todo. Yo de muy niño leía cosas de la guerra, hacía libros de geografía, y él me indujo a la colección de estampillas. Mi papá me daba una platita para que yo todos los sábados me vaya al Solco, el dueño de un checo medio también de filo, no era un eslavo filo nazi, me parecía, por los comentarios que hacía. Yo tenía 10, 9 años, y él me enseñó todo esto y hablábamos de Alemania y de muchos comentarios. Recuerdo, por ejemplo, que él le tenía mucho miedo a los rusos y a los eslavos. Decía que los judíos tenían el dinero, pero que los eslavos eran más salvajes. Pero era muy tierno. Recuerdo que nos llevaba a todos los hermanos a comprar. En aquella época se vendían helados en carrito y cada vez que pasaba un carrito con helado, compraba todo el carrito de helado para todos nosotros. Y nos llevaba a comprar atuendos deportivos y cosas por el estilo. Y entonces, en la medida que fue pasando el tiempo y yo le preguntaba las cosas, yo me fui enterando. Él contaba, pero no contaba mucho. Y de la guerra lo único que contaba, ya siendo yo mayor, y la última vez que lo visité en Río de Janeiro y le di la sorpresa de que estaba hablando con él en alemán, porque siempre habíamos conversado, era un viaje, yo volví a Alemania después de hacer un viaje corto en Asunción. Él se emocionó al escucharme hablar en alemán, pero él nunca habló
de lo que los alemanes hicieron, de lo que los nazis hicieron en el mundo soviético. Él le tenía un odio terrible a Rusia, tanto así que huyó y se quería entregar a los norteamericanos y se entregó a los norteamericanos. Y entonces yo después fui pensando, pero en paralelo... Hasta ahí vos sabías del personaje histórico, real. De un personaje que estuvo en Rusia, en el frente ruso. Estuvo en Ucrania, estuvo en... ¿Cómo llegamos de ese Wolfgang a este Wolfgang? Bueno, mi Wolfgang obviamente a mí me producía mucha reprensión. Yo no podía hacer que mi Wolfgang sea malo porque era un tío que siempre lo quise. Entonces tuve que cambiar cuestiones cronológicas. Por ejemplo, que naciera antes de tiempo. Y el Wolfgang, ¿lo cuidaste? Lo cuidé, claro, lo cuidé. El Wolfgang de la novela, el ficcionado, nace 10 años antes de la misma fecha que se fija el Tratado de Versalles. Por eso él nace con el compromiso histórico de enmendar, de restablecer el honor alemán. Él dice, nací 10 años antes, el día que se firmó el tratado, 10 años después se firma el tratado. O sea, tuve que hacer cambios cronológicos y datos biográficos, que en algunas cosas son comunes. Y en el caso de Wolfgang el Real, fue un hombre que a los 19 años lo envían a Dinamarca, ahí no había guerra, y entonces lo querían trasladar a París. Y dijo, no, ahí es el placer, son las mujeres, los franceses están entregados, los franceses están entregados. Cosa que, si hay franceses acá, que nadie se ofenda, pero los franceses, salvo De Gaulle y unos cuantos, fueron muy complacientes con el régimen nacional socialista. Entonces él voluntariamente se fue a la Unión Soviética, pero se fue movido por las ideas, él creía en todas esas ideas racistas, él creía, por sobre todo tenía un problema con el eslavo, decían que eran alcohólicos y vagos y mongoles, que venían del Asia, que no eran europeos. Él cuestionaba mucho la categoría europea de los... Ahora, partiendo de esa experiencia concreta tuya con un alemán que peleó yo voy a decir un alemán que peleó en la guerra, ¿dirías que era nazi? Sí, sus padres no eran nacionalsocialistas, no se afiliaron nunca, tanto así cuando vino la reconstrucción de Alemania, los americanos le permitieron al padre ser jefe de la policía de Berlín. Berlín se dividía en 4 secciones policiales, una sección le perteneció al padre, pero él, cuando quiso emigrar a Estados Unidos, no pudo emigrar porque a los 16 o 14 años entró voluntariamente a la juventud hitleriana y luego se afilió al partido. Ahora, de ese Wolfgang a acá ya hay un desarrollo muy notorio de la ideología. Sí. Este es un ideólogo, es un tipo que tiene conciencia plena de cómo funciona la maquinaria mental de un nazi, los principios de su ideología. ¿Cuáles son las fuentes en las que vos abrevaste para poder reconstruir esa cabeza? Bueno, yo creo que hay se comete un error. La gente cree que los dirigentes nacionalsocialistas eran seres humanos vulgares, eran seres sin formación. A Hitler siempre se lo ha vilipendiado desde el punto de vista de su formación intelectual. Hay muchos críticos que quieren disminuirlo. De hecho, fue en plena campaña electoral, era un hombre disminuido, era un hombre retratado como un payaso, como un marginal. Hitler era un hombre que en un periodo del 18 al 20 y tanto, ahí está registrado que pidió prestado más de 500 libros. La gente que lo conocía decían que él recitaba de memoria, que yo creo que acá se nota mucho la influencia de Schopenhauer, recitaba de memoria páginas enteras de Schopenhauer. La gente cree que Goebbels, el capo de la propaganda, tuvo un profesor que lo doctoró, que era judío y era doctorado en la Universidad de Heidelberg. Y el carnicero de Praga, que aparece en la novela, Heydrich, que es asesinado por un comando británico checo, era un hombre que era campeón europeo de esgrima, era aviador, era marino, estudió para ser marino, y aparte tenía una inclinación a la música clásica que era increíble. Cuando en Praga ofrecía conciertos, o sea,
tocaba el violín y el piano. O sea, no era una élite de gente bárbara. Lo que hay que preguntarse es cómo que la irracionalidad pudo cobrar tanta fuerza en un momento en la ¿Qué historia. respuesta te das? Y que yo creo que la irracionalidad constituye un elemento de la realidad. O sea, yo creo que la realidad es, no siempre, Hegel decía, lo real es racional. Yo creo que Schopenhauer, y ellos estaban fundados en Schopenhauer, creen que la irracionalidad constituye un elemento constitutivo de la realidad. Por eso es que en toda la novela hay un odio al judaísmo, porque como dice Wolfgang, el judaísmo inventa la conciencia, son los grandes inventores de la conciencia. Los judíos son los que transmiten las ideas. El marxismo es judío, de Marx. El sentido de la reciprocidad, el sentido de la solidaridad, todo es judeo-cristiano. Y en cambio él dice, la realidad es otra, es una irracionalidad de tipo biológica, de una materialidad biológica que es superior. Entonces decía, los judíos discuten en las ideas, pero no discuten en la fuerza. Entonces él cree que la realidad está constituida por una lucha por la preeminencia de las razas y que está inspirado, digamos, en alguna manera en Darwin, en menor medida, porque complica extrapolar a Darwin a la realidad social, pero sí en la filosofía de Schopenhauer. Schopenhauer cree que había una voluntad que nosotros no la captamos y que esa voluntad tiene sus reacciones, su expresión. Por lo que estás diciendo, vos llegaste a inventar este personaje, a crear este personaje a partir, digamos, ahí están volcadas infinidad de lecturas tuyas sobre todos estos problemas. Claro. ¿Trataste con algún personaje así estando en Alemania? No. ¿O no llegaste a hablar con nazis? Mira, yo le invité al embajador alemán para que venga. Y el embajador alemán no quiso venir porque se trataba de este tema. Se va a enojar conmigo cuando se entere de esto, pero se le puede contar. Una librería dominicana, la más grande de Santo Domingo, es un señor Hans, alemán, que habla perfecto el español. Leyó el libro y dijo, impresionante, pues yo no puedo presentar este libro. Con los alemanes no se puede hablar del nacionalsocialismo. Es un problema que ellos tienen un complejo. O sea, a ver, yo no sé si tienen complejo de culpa. Un amigo mío alemán me decía, mira, los españoles dentro de todo conquistaron América, llevaban el idioma al catolicismo. Los ingleses llevaban la civilización con el comercio. Los franceses la idea de la libertad. Y los alemanes lo único que sembramos en Europa fue muerte, holocausto, soluciones finales. No te olvides que en Alemania también se discute mucho, que cosa que Wolfgang niega, que la Primera Guerra Mundial también fue ocasionada por los alemanes, cosa que yo no creo que haya sido así, fue una combinación de otros factores. Pero hay muchos alemanes que asumen, debido a la Segunda Guerra Mundial, también la responsabilidad de la Primera Guerra Mundial. Entonces creo que hablar con los alemanes de este tema es tabú. No se puede discutir libremente porque se irritan, se sulfuran, pero no sé si porque tienen culpa, quizás tengan vergüenza, más que culpa. Y entonces es muy difícil. Yo traté de hablar con mucha gente, recuerdo que para ganarme unos marcos extras yo me iba a vender cerámica, y la señora y habían ya gente mayores, y hablaban, y después se cortaban. No. Llegaba momentos, gente que estuvo en el frente, y una vez en el sur de Alemania estuve pasando Navidad con un señor que estuvo en el frente y empezó a hablar y después se puso a llorar, no podía seguir hablando. Es muy difícil hablar con los alemanes de este tema, es alérgico, es alérgico. Por eso que los grandes estudios, ahora hay una revisión especialmente de los aspectos bélicos, y hay un autor americano que yo lo seguí mucho, Schneider, ha de tener origen alemán por el apellido, que Wolfgang de alguna manera toma cosas de él, porque lo que este libro plantea es otro ángulo de la guerra. Nosotros acostumbrados al cine americano, a Netflix, como diría Clary, creemos que la guerra fue en Francia y en Inglaterra, y en el norte de Italia, y en Yugoslavia y en Grecia. Ahí se peleó, y en el norte de África. Pero el peso de la guerra
la destrucción de Europa, las muertes masivas, se hicieron en Polonia, se hicieron en Bielorrusia, se hicieron en la vastedad del territorio ruso y en Ucrania. Solamente ucranianos solamente, murieron 6 millones de ucranianos, 3 millones de civiles y 3 millones de soldados ucranianos. Si vos sumás franceses, ingleses y norteamericanos, no llegan ni a un tercio de lo que murieron ucranianos. Por eso es que algunos reivindican la necesidad de que Europa, más allá de cualquier conjetura, como dijo Oscar, que no es el momento de hacer, Europa Occidental tiene una deuda con Ucrania. Porque el objetivo de la guerra de Hitler, y él lo explica, y hay texto, Oscar me donó un libro, bueno, me trajo prestado, yo no le devolví ese libro, le robé. Pero, ya es donación para vos. Pero un libro en donde alguien tomaba notas, Bormann tomaba las notas en conversaciones privadas de Hitler. Y Hitler decía que él que tenía una idea de la Comunidad Europea, tenía una idea de que el peligro era Estados Unidos, tenía el modelo norteamericano, es decir, los americanos exterminaron con sus poblaciones originarias, nosotros tenemos que hacer con los mismos como con los eslavos y los judíos que son inferiores, y nosotros tenemos que construir Europa. Yo quiero la parte vital, y la riqueza, todo eso estaba en Ucrania, que era la parte más importante para ellos. ¿Cómo llegamos desde ese mundo que estás describiendo? ¿Qué pasaba en la cabeza de esta gente, en el caso de este que está encarnado en la novela, cuando venían a una realidad tan distinta como la realidad sudamericana, donde el andar del lobo empieza a pintar un paisaje medio García Márquez, de personaje muy luminoso, mucho más gracioso, totalmente desorganizado, donde todo puede ser y no ser, donde la ley medio se cumple o no se cumple. Estoy hablando de personajes como Conejo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa para estos personajes venir a Sudamérica? Y, bueno, la Alemania nazi, o sea, la Europa o el mundo nazi era un mundo como si tuviera un plan preconcebido, el orden social. Y digamos, de alguna manera, y en esa época había un desarrollo, se empieza a desarrollar en Alemania los conceptos de la física cuántica. El mundo mecanicista físico de Newton, que donde éste cree, donde está todo mecanizado, donde hay un desarrollo, donde hay una serie de cosas, llega a un mundo, a la Argentina, a Formosa, donde hay una espontaneidad de la naturaleza y de la conducta humana. En Alemania era diferente, en Alemania todo tenía su lugar, su puesto, aunque algunos alemanes historiadores cuestionan que no era tan ordenada como se dice, pero era más ordenada de lo que había en Europa. Y es una sensación diferente, es una sensación de otra. De hecho, él siente la vida de manera diferente estando en Sudamérica que estando en Alemania, porque la vida en esa Alemania cuadrada, reglamentada, ordenada, porque los alemanes sabían cuánto necesitaban de comida o de calorías para poder igualar como potencia mundial a los Estados Unidos de Norteamérica, que ya era la primera potencia mundial. Entonces llega a un mundo en donde siente la libertad individual y la libertad humana fuera de ese mundo donde él crece. Ahora, no solo, es muy llamativo en la novela, no solo se transforma el personaje, se transforma la novela. Claro. Digamos, empieza a ser la novela de un tipo entre personas, empieza a haber personas que antes no había, relaciones, y aparecen y vos ponés en funcionamiento y le das vida a una cantidad de personajes muy simpáticos, llamativos, complejos, de la vida cotidiana de la Argentina, de Formosa, de Paraguay, de Brasil. ¿De dónde sacaste esa colección? ¿Surgen todos de tu cabeza o están inspirados en personas que conociste? Bueno, uno siempre se inspira. A ver, la realidad es mucho más que la imaginación. La realidad siempre, esa idea de que la imaginación es más que la realidad es mentira. La realidad es interminable, la realidad para los seres humanos es inaccesible, no la conocemos en toda su dimensión. Y en ese sentido los personajes van surgiendo y hay personajes que te inspiran, ¿verdad?
Conejo es un personaje real que lo conocí, me pareció tan simpático. Y bueno, uno se inspira en la gente, pero sin que la gente sepa, ¿verdad? Es la influencia que el otro ejerce en Boy, en el escritor. No hay un personaje, digamos, puro de la mente del escritor. No hay escritor, Jean Valjean, de Los Miserables, El Quijote, Los Buendía, los personajes de Borges, todos en el fondo se originan en personas de carne y hueso. No es que sea una creación arbitraria de la mente humana. ¿Y cómo llega ese personaje y cómo llegás vos como escritor? ¿Cómo derivás hacia el lado del amor? Y a esa relación tan intensa que él tiene de amor, cuyo desenlace de historia no quiero contar. Y porque el libro también tiene un rasgo antropológico. Los soldados que iban a ocupar la Unión Soviética y a provocar las matanzas colectivas, eran padres que de noche escribían cartas. Y le escribían cartas de amor a sus esposas que le esperaban. Y le escribían cartas de amor a sus hijos. Eran peones de una ideología. Entonces la idea acá es preguntar cómo el que es capaz de amar es capaz de odiar. El libro se pregunta cómo es posible que en el corazón humano soliciten sus sitios sentimientos tan contrarios como el odio y el amor. Un hombre que el amor lo redime, el amor lo cambia, una mujer influencia en él y le produce una transformación. Pero ese sentimiento estaba pasivo en él, pero ese sentimiento lo tenía. Entonces, como el verdugo, porque la novela que quiere comprender por qué el verdugo odia, por eso es que es el retrato de Wolfgang, trato de que sea lo más auténtico. A mí no me servía de nada un nazi arrepentido, esa sería una novela rosada. A mí me gusta un nazi que no está arrepentido, por eso que es polémico este libro. Pero esa historia de amor es la apertura para decir en el sentimiento, en el corazón humano, pueden habitar otros tipos de sentimientos. Y es la complejidad del alma humana, ¿qué se hospeda en el alma humana? También, ¿qué es el alma humana? Parece, de repente puede ser un concepto, no esotérico, pero informe, no sabemos lo que es. Abrimos el cuerpo y no sabemos lo que es, o es todo biología, como decía Schopenhauer. No sé, ¿verdad? Y ahí uno, digamos, hay que entender algo. Yo creo que el pensamiento humano tiene límites. Eso no quiere decir que esto abre el camino a la fe y hay que creer en Dios. Lo que te digo es que el pensamiento humano, para entender la complejidad del alma humana, tiene sus límites. A Schopenhauer hay cosas que él no puede en su sistema, no lo puede resolver, y cuando le preguntan, ¿y por qué no se resuelve? Hasta acá puedo llegar. Y este libro también llega hasta determinados niveles, más no puede. ¿Cuánto hay de la política y de tu experiencia política, de tus ideas, digamos, liberales, metidas en este libro? Mucho. Mucho, ¿por qué razón? Porque este libro expresa la crisis de la política liberal en la época de la República de Weimar, que no solamente, ojo, Alemania, él explica Mussolini en Italia, Franco ganando la guerra civil española, Stalin, el socialismo real en la Unión Soviética, en Hungría la extrema derecha, en Bulgaria la extrema derecha, en Inglaterra también había Owsley, también de extrema derecha. Hay que reconocer en ese sentido el mérito del mundo anglosajón, que fue el que más se resguardó, digamos, de las ideas totalitarias. Pero fue una crisis del liberalismo, fue una crisis de la democracia, que también, que sirva de advertencia a este libro, que no sabemos si puede pasar de aquí a muy poco. La gente toma muy a la ligera lo que pasó, lo que está pasando en Ucrania,
pero en Ucrania, como el otro día me decía Ignacio Valdecasa, las armas nucleares existen, pueden recurrirse a ellas. Lo que está pasando en Ucrania te está demostrando un mal manejo y una escalada. El otro día estaba leyendo un libro sobre el origen de la Primera Guerra Mundial y un historiador decía, la Primera Guerra Mundial se caracterizó porque escaló de una manera vertiginosa la desconfianza entre los líderes políticos, entre los ejércitos y entre los cuerpos diplomáticos. Entonces, cuando la desconfianza se eslabona y va creciendo, los sistemas políticos entran en crisis. Y hoy tenemos una situación de sistemas políticos en crisis. No sé si Dios quiera que no haya irrupciones de irracionalidad, pero convengamos algo, como dice Wolfgang. Wolfgang cree que el conflicto humano nunca se va a acabar y que las atrocidades se van a seguir cometiendo. Y no se equivocó. Terminó la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la guerra de Vietnam, tuvimos la guerra de Corea, tuvimos todas las guerras de descolonización, tuvimos el final de la Revolución Rusa, tuvimos Camboya, tuvimos en Europa en la década 90 Yugoslavia. O sea, yo no creo que el conflicto humano, lo que hay que pensar para que la racionalidad triunfe sobre lo irracional es que la política se debe construir. La política es objeto de pensamiento de los griegos. Entonces la política se construye, el escenario de la paz se construye, porque lo que sí ha demostrado la historia es que se destruye con mucha facilidad. Me gustaría hacerte la última pregunta. Sí. ¿Qué idea, qué sensación, qué sentimiento te gustaría que quede en los que nos están mirando, escuchando, cuando los que no lo leyeron todavía terminen de leer el libro? Bueno, la pretensión, pero tampoco no hay que ser tan pretencioso, ¿verdad? Yo no tengo tantas pretensiones, pero si me pedís una, que ideas, que sentimientos fermenten en la vida del lector. Yo soy un lector muy agradecido. Yo le debo mucho a muchos lectores que creo que me han enriquecido. Borges, los autores alemanes, me han enriquecido de una manera increíble. Entonces uno quiere, desea, pretende, pero es una pretensión muy ambiciosa, ¿verdad? Era decir, que mis ideas o los sentimientos fermenten en la vida del lector. Pero de ser posible que fermente la idea de que la paz se construye con mucha dificultad y que cuando se hacen mal las cosas, como se hicieron en el Tratado de Versalles, se generan los escenarios proclives, se le abre la puerta a esa fuerza furibunda que tiene la irracionalidad. Yo creo que la irracionalidad forma parte de la realidad y es un elemento permanente. Por eso es que creo que las guerras, las destrucciones masivas, los genocidios pueden seguir dándose en la convivencia humana. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora firmar libros. ¿Dónde? Bueno,